Bueno, empezamos a grabar y, y nada. Pues nada, hermanos, pues bienvenidos a todos, como siempre, especialmente a los que son nuevos. Y gracias por confiar de nuevo en VCAT para llevar a cabo este curso. Es una maravilla. Aquí ya llevamos unos cuantos. Y bueno, Fernando Moreno está en Fátima, rezando por nosotros, imagino. Y, y bueno, pues me ha tocado a mí daros la sesión, ¿de acuerdo? Y, y bueno, me gustaría empezar en atención a los participantes que más dificultad tienen técnica, y los que puedan ver este vídeo que no se manejen muy bien por la plataforma, hacer un breve tour de cómo entrar al curso. Yo ya sé que vosotros sabéis hacerlo, pero bueno, nunca está de más. Vamos a darle a compartir pantalla. Entonces, eh, voy a cerrar sesión. Y aquí vamos a ver. Eh, ya veis, ¿no? La página de aula.vicat.online. No sé si la podéis ver. ¿La podéis ver, no, Guillermo? Vale, genial. Pues es muy sencillo. Pues aquí tenemos que meter nuestro usuario y contraseña. Como bien sabéis, yo la tengo aquí guardada. ¿Vale? Y una vez que uno introduzca su usuario y contraseña, aparecerá en la vista general del curso, en la página de mis cursos. Aquí aparece, ¿vale? Esto a lo mejor está desplegado, a lo mejor no. Bueno, es fácil. Y aquí debería aparecer el curso de escatología. Yo como no estoy matriculado no me aparece, pero te aparecería como una cosa así, ¿de acuerdo? Yo lo voy a buscar manualmente, que tengo aquí un atajo, pero a ti te aparecerá en esa pantalla inicial, ¿de acuerdo? Aquí, como ves, es la página inicial del curso, en el cual están todas las actividades. Por una parte, el módulo cero, bueno, el léeme antes de empezar, que tiene la información de todo el curso, navegación, el manual en el que se basa el curso, la peculiaridad del curso, y después el módulo cero, que te enseña un poco los primeros pasos en la plataforma. Esto, para las personas que ya son duchas en la plataforma, ya saben, no hace falta hacer nada, simplemente se marca manualmente como hecha y ya está. Y ya te permitirá, una vez que marcas todas como hecha, yo como no estoy matriculado no me permite, pero cuando le das se marca ya como verde y te dejará pasar al tema uno. Como bien sabéis, bueno, pues hay unas recomendaciones iniciales para aprovechar el curso, que te dice un poco qué recursos de aprendizaje hay y demás. Pero bueno, el primer tema sería el tema de introducción. Como bien sabéis, cuando abres un curso, se abre en una pestaña, en una ventana nueva. Si tienes problemas, si no se te abre la ventana nueva, bueno, tarda un poquito, en cargarse. Si no se te abre la ventana nueva, bueno, cuando cierras la ventana nueva te lleva directamente, debería, a la página inicial del curso. Si no lo hiciera, pues le das al tema uno aquí en las migas de pan, en este menú de migas de pan, le das a escatología. Lo verás en las instrucciones. Si no se te abriera el curso en una ventana nueva, tú le das a este botón de entrar y no se te abre en una ventana nueva, aquí aparecerá muy probablemente un pequeño menú como diciendo no están permitidas las ventanas emergentes y has de darle en permitir. Para si tienes dudas de cómo hacer esto, en la pregunta 26 de las FAQs, esta herramienta es esencial para los estudiantes y para los tutores para resolver dudas. En la página 26 de las FAQs, pues aparece precisamente esto, ventana emergente bloqueada, cómo configurarla y demás. Nos hemos dedicado durante muchos meses en documentar todas las dudas más habituales. Hemos llegado a documentar 33 dudas habituales. Yo os recomiendo utilizar esta página, ya es un trabajo que hemos hecho para facilitaros y así no tenéis ni siquiera que preguntar a vuestro tutor. En caso de que hay algo que no entendáis, le preguntáis a vuestro tutor.
Y en caso de que vuestro tutor, porque es un alumno más, no es un profesor de la asignatura, pero que tiene más experiencia o que tiene una cargo de responsabilidad en la delegación, pero si él no sabe responderos, pues ya nos escribís a info@vicat.online y bueno, algunos tenéis mi número personal o el de Fernando y ahí podéis preguntar. También Guillermo, Silvana, Lisbeth, pues tienen más experiencia en la plataforma y os pueden ayudar. ¿De acuerdo? Eh, bueno, volvamos. Bueno, como sabéis, los cursos están configurados con un tema y una evaluación. Tanto el tema como la evaluación. El tema hay que ver al menos el 90% de las actividades del temario para poder superarlo, que se complete automáticamente. Y en la evaluación lo mismo, hay que tener una calificación de al menos el 90% para tirar, para que se te dé por completado. Y a medida que terminas el primer tema, tienes acceso al segundo. Y así, etcétera. Es importante el tema de los foros de discusión. A ver, simplemente por vuestro bien y con un ánimo de ayudaros, ¿no? Los foros, bueno, aparte de que se reciben una calificación automática y que hay veces que a través de inteligencia artificial y que hay veces que hay errores. Si no recibes calificación cuando haces tu aportación, bueno, pues coméntalo a tu tutor y lo resolvemos. A veces pasa que el sistema se queda bloqueado y lo desbloqueamos, no hay problema. Simplemente que ves que no avanzas, pues pregunta con toda sinceridad y confianza. Eh, lo que te quería llamar la atención es la importancia de en los foros no usar de manera, yo diría, descerebrada la inteligencia artificial. Yo entiendo de que ahora tenemos una herramienta buenísima, que es la inteligencia artificial. Yo la uso muchísimo. Nosotros en Vicat hemos podido avanzar en la producción de textos, de vídeos, a través de la inteligencia artificial muchísimo. Yo le doy muchísimas gracias a Dios porque es una herramienta súper providencial. Pero pero no podemos sustituir el pensamiento propio. Entonces, el aprendizaje se da en mi cerebro, en mi alma, en mi corazón, no se da en una máquina, ¿me entiendes? Entonces, si yo quiero aprender, si yo quiero asumir los conocimientos que se me dan, tengo que hacer el esfuerzo de, joder, ¿qué quiero decir en esta intervención? ¿Sabes? O qué he aprendido y lo pones por escrito. Que te equivocas, no pasa nada. Si lo importante es que aprendas a través de las equivocaciones, no pasa nada. Por ejemplo, nosotros ponemos suspenso generalmente en las intervenciones de los foros al que no se esfuerza, al que pone muchas gracias. Me ha gustado mucho, eso no es ningún esfuerzo, pues está suspenso, pero al que dice una barra basada, pero se ha dedicado a escribir con cariño, con atención, pues esa persona es que, vamos, recibe, si pudiéramos le daríamos un premio. ¿Por qué? Porque ahí hay un deseo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces no usemos la inteligencia artificial para tapar nuestra ignorancia, porque estamos aprendiendo precisamente, por eso estamos haciendo este curso. Vale, es que veo a veces alumnos, cuando ojeo, que usan mucho la inteligencia artificial y me da pena, porque al final no estás aprendiendo. Y engañar, podéis engañar al final, pero os engañáis solo a vosotros mismos, ¿sabes? Bueno, no quiero ser duro, simplemente por vuestro bien, ¿no? Bueno. Y tal, lo último que quería decir con respecto a este bloque técnico es lo siguiente. Es muy importante contar con los tutores y con vuestra delegación, ¿de acuerdo? A través de correo electrónico se os ha mandado el nombre, apellidos y correo electrónico de vuestro tutor, contactad con él. Normalmente os incluyen en grupos de WhatsApp. Ellos, pues al final el aprendizaje compartido es súper bueno para que el aprendizaje se consolide y por tanto no caminemos solos. ¿De acuerdo? Hay gente que, bueno, pues a veces nos da más pereza compartir en grupos de WhatsApp, hablar. Bueno, por lo menos estar. Yo creo que siempre es bueno, ¿no? Y cualquier duda, consultad, 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 preguntad, ¿vale? Que no sea el último día, es que no he podido porque no podía. Bueno, ya, pero has tenido muchos días para preguntar, ¿sabes? Que nosotros no nos molesta. Y después tienes que tener en cuenta también que si tienes más dudas y tal, pues escribe con tranquilidad info@vicat.online. Yo os dejo el correo por el chat. O sí, no, Guillermo, ¿puedes escribirlo tú por el chat? El correo de info@vicat.online. Ahí podéis llevar nuestras consultas, las consultas que tengáis. Y yo, Fernando, Juliana, pues os responderemos con todo el cariño.
Bueno, esto por una parte técnica. Luego, si queréis, en las preguntas, pues si tenéis alguna duda más, pues hablamos de ello. Me gustaría ahora presentar un poco el curso de escatología, que a mí me parece que es muy interesante, pero para que empecéis el curso con buen pie y lleguéis un poco como a unas ideas centrales y fundamentales para entender un poco este curso, por qué lo hemos hecho. ¿Ya lo has hecho, Guillermo? Sí, ahí la hago. Ah, vale, genial, gracias. Em, para que podáis entender precisamente pues esas claves por las que hemos hecho este curso y por qué es importante hacer el curso de escatología, pues bueno, pues me gustaría deciros algunas palabras, ¿no? Transmitiros algunos conceptos clave. Eh, la escatología es un ámbito muy importante de nuestra fe, diría yo, central. Recuerdo al Papa Benedicto XVI que participó en las sesiones del Concilio Vaticano II en un entorno en el cual pues había pues mucha controversia y él tenía una fe, a veces decía un poco fría cuando era un joven sacerdote, que lo que le transformó el corazón fue precisamente el estudio de la escatología. ¿Qué es la escatología? Bueno, pues estudio de las cosas últimas, escatos final, y en griego, ¿no? Y logía, estudio, tratado. ¿Qué son las cosas últimas? Pues bueno, pues como sabéis, los novísimos, la muerte, el juicio de Dios, tanto particular como universal, el infierno, el purgatorio, el cielo, la parusía, ¿vale? El final de los tiempos un poco, no sé, un tema un poco, digamos, inquietante, quizá para alguna persona, quizá diríamos como para tratar en un programa de misterio, pero no, yo creo que es un tema como para tratar en nuestra fe con profundidad y por eso hemos hecho un curso acerca de ello. De hecho, en la formación de sacerdotes, de personas consagradas, la escatología es una asignatura central. Errores frecuentes de las personas que no conocen bien la escatología. He señalado cinco. Por una parte, reducir la fe a un moralismo o horizontalismo, ¿vale? Muchas veces yo me encuentro a personas, nos encontramos a personas de iglesia que son personas muy bien intencionadas, con un corazón tremendo, pero que en el fondo reducen la fe a un código de conducta. Ser cristiano es ser buena persona. La fe no es solo un código de conducta, esto es importante, ni tampoco se reduce a una solidaridad social. El Papa Francisco elocuentemente dijo, si reducimos la fe de la Iglesia a una cuestión de solidaridad humana, nos convertimos en una ONG. Y esa es muchas veces la razón de por qué muchas veces nuestras iglesias se han vaciado. Porque al no transmitir la promesa y la esperanza cristiana en su integridad, por lo menos en España, por ejemplo, lo vemos y en Europa, vemos que la gente ya no encuentra en la iglesia precisamente la saciedad a la sed existencial. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. La fe es una promesa de plenitud individual y colectiva que nos ha hecho Dios a los hombres, a ti y a los hombres en su conjunto. Esto es esencial. La escatología nos hace alzar la mirada. Cuando Cristo empieza a darles el discurso del final de los tiempos, en el Evangelio, si lo leéis alguna vez, no sé, creo que en el Evangelio de San Mateo, si no en el de San Lucas, lo tengo que revisar, perdón. Pero es muy bonito porque él empieza a explicarlo todo y y les entra miedo. Y dice, y aún los que se salven, los que lleguen esos momentos, pues tendrán que, si no se acortaran esos días, no llegarían al final, ¿no? El Señor ahí se pone un poco duro con ello. Nosotros vamos a intentar ser un poquito más blandos y más, pues, pedagógicos en ese momento, pero a los apóstoles había que despertarles porque estaban muy dormidos, ¿no? Pero el Señor, en el último momento, al final de su discurso, que les dice, alzad la mirada, porque estará cerca vuestra liberación. Pues de la misma manera, a nosotros, cuando se nos predica la escatología cristiana, alzamos la mirada porque está más cerca nuestra liberación, porque está cerca el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Esto por una parte, ¿no? Entonces, el segundo error es el miedo servil y la falsa imagen de Dios. Muchas personas que no tienen un conocimiento profundo de la escatología tienen un profundo miedo al infierno y a la condenación. Muchas personas que padecen escrúpulos morales, que temen al justo juicio de Dios, que ven a Dios como un castigador. Y es una pena porque realmente
no sabemos sondear la profundidad y la grandeza del amor de Dios. No lo sabemos. Y vivir así es porque no conocemos bien la escatología, ni la fe cristiana, ni el corazón del Señor, que nos ama profundamente a cada uno, ¿no? Y en ese sentido también el miedo al purgatorio. Gente que no conoce porque tiene miedo al purgatorio. Algunos niegan incluso su existencia. Esto es inventado, ¿no? Pues esto también proviene pues de ese error, del miedo servil y de la falsa imagen de Dios. También existe el tercer error, la falsa concepción de la bondad de Dios. Hay personas que piensan, como Dios es muy bueno, nadie se va a condenar porque el mal no existe. Pues si has vivido un poco en tu vida, sabes que hay gente mala, que hay gente que no hace el bien, que trata mal a los demás, que hace daño a otros. Y Dios es justo. Nosotros mismos, yo mismo me he portado mal con mis hijos a veces, con mis compañeros, he pedido perdón, ¿no? Entonces, realmente Dios es justo. Dios no es como un político que le dan un sobre de soborno y ya se olvida de las cosas. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y en esa misericordia la escatología nos ordena la visión de Dios y nos ayuda a confiar en la misericordia de Dios no desde yo me lo merezco, sino desde mi pobreza personal. Dios me va a recoger en mi pobreza y en mi pecado. Dice San Pablo, Dios no nos ha amado cuando éramos justos, sino cuando éramos pecadores. Claro, la escatología nos pone en sentido nuestra vida. Estamos aquí para el cielo. La vida acaba. Esto no es para siempre. Por lo tanto, yo tengo que ordenar mi vida a Dios. Entonces la escatología tiene mucho poder en ese sentido para transformar nuestra vida, porque nos hace mirar a Dios y entender que no estoy aquí para siempre, que yo estoy hecho para algo mucho más grande, entender mi pobreza en su realidad, en su pozo eterno. Vale, cuarto error que es muy importante y es emergente, es un error muy, muy, muy potente que está surgiendo sobre todo en Europa, pero yo creo que en Latinoamérica también, que es el tema de la reencarnación, el tema del dualismo gnóstico, la brujería, el budismo, la nueva era. La escatología nos dice nos proclama y nos declara la promesa que Cristo nos ha hecho, en el cual nosotros vamos a vivir aquí durante un tiempo como una prueba. Ahora os comentaré con detalle los conceptos clave, pero en esta época de nuestra vida es una prueba y el final de la vida es el final para siempre. Aquí no entra nuestra alma en otra, en una cucaracha, en un hombre rico. No, la vida es una y acaba con el juicio de Dios, el juicio misericordioso de nuestro Señor. Entonces, y también no es que se vaya nuestra alma y vamos a vivir como almitas en el cielo, sino que Dios nos ha prometido que viviremos con nuestro propio cuerpo. Dice Santo Tomás de Aquino, preciosa cita, es más fácil entender la inmortalidad del alma. No, es más difícil entender la inmortalidad del alma sin entender la resurrección de los cuerpos. Es fundamental la resurrección de los cuerpos, ¿vale? Y eso no lo entiende la reencarnación, que piensa que todo es cíclico, constante. Y ahora con la nueva era, pues podemos entender es decir, si no tenemos una correcta escatología, podemos mezclar la fe cristiana con estas creencias que son totalmente ajenas, no son lo que Jesucristo predicó en vida, ni los apóstoles predicaron. Y el quinto y último error que se produce por la falta de conocimiento de la escatología y que creo que este curso podrá venir muy bien para sanar ese error, es el entendimiento del fin del mundo como una destrucción cósmica. ¿Cuántas películas hemos visto de final de los tiempos en plan Independence Day? No sé, el día de mañana, la destrucción, vienen los extraterrestres y nos matan a todos. Eso en el ámbito de la cultura popular. Pero después también encontramos el tema del cambio climático, que nos hablan. La Iglesia tiene una postura ecológica, pero no una postura ecologista secular. Es decir, no somos catastrofistas. ¿Por qué? Porque tenemos la intuición, bueno, tenemos la certeza, el conocimiento dado por la revelación de que la historia del mundo está dirigida por la divina providencia. Jesucristo es el Señor de la historia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos. Y por lo tanto, es imposible que nosotros estemos dejados de la mano de Dios. Siempre, toda nuestra vida, cada una de las circunstancias pequeñas
y grandes. Los destinos de las naciones están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y la escatología nos da esa certeza, esa esperanza. Esto no está controlado, entiéndanme, no quiero hacer un comentario político, no está controlado ni por los políticos de izquierda, ni los de derecha, ni los de centro, sino por el Señor, por el amor del Señor. Y eso también da mucha esperanza en el dolor, en el sufrimiento. ¿Qué esperanza han de tener también pues la gente que está sufriendo los terremotos en Venezuela? Pues precisamente en que el Señor nos va a restaurar, ¿vale? Conceptos centrales y acabo. Hay como 5 o 6 conceptos centrales que ya conocéis que vamos a tratar en este curso. Conviene reposarlos, masticarlos, no ir con el curso como súper rápido porque ya me lo sé, sin intentar dejar pozo, siendo ágiles porque hay unos días concretos para hacer el curso, pero... Conceptos centrales. La muerte, que no es el cese de la vida biológica, que es la separación del alma y del cuerpo, que es el final de la peregrinación temporal del hombre, que es la prueba para aceptar o rechazar la gracia, ¿vale? La vida es eso, y eso, entenderlo así, es entender la vida, ¿no? Muchos filósofos y poetas dicen que para entender la muerte, para entender la vida hace falta entender la muerte. Pues los cristianos pensamos igual, ¿no? El juicio particular y universal. Juicio particular, el alma inmortal recibe la retribución de la fe y las obras que ha realizado en vida, siempre con la misericordia del Señor, con la mirada atenta, amorosa del Señor. Y el juicio universal, ¿no? Vamos a ver que no cambia la sentencia particular, que Dios en el último tiempo, en Cristo Jesús, pues publicará la sentencia justa de todo, de Dios, revelará pues las consecuencias de nuestras acciones y pondrá verdad a toda nuestra vida, dará sentido a nuestra vida. ¿Cuántas veces hoy en tu vida dices, ¿cómo he podido vivir esto? ¿Qué sentido tiene en mi vida este divorcio, esta separación, esta pelea con mi hermano, este sufrimiento, esta persona que me ha engañado o incluso esta cosa bonita que me ha pasado? Pues el Señor, en el juicio final, esa es nuestra esperanza, nos dará sentido a todas las cosas que hayan sucedido en nuestra vida. El tema del infierno, que es importante porque a veces borramos el infierno y decimos, no, aquí todo el mundo se salva. Bueno, yo no sé quién se salva o quién no se salva, pero sabemos que la Iglesia nos predica siempre del infierno sin morbo, sin miedo. El infierno es la autoexclusión definitiva de Dios, no es venganza humana, es pues la verdad dolorosa del que se ha cerrado deliberadamente a Dios. ¿De acuerdo? El purgatorio. Qué bonito. Cuando entendemos bien el purgatorio en el estudio de la escatología. Un venerable llamado, bueno, un siervo de Dios llamado Don Dolindo Ruotolo, gran amigo del padre Pío de Pietrelcina, hablaba siempre en su libro sobre el purgatorio que el purgatorio es la lucha del amor de Dios por el alma, la lucha del amor de Dios por el alma. A mí me encantaba esa frase, ¿no? Que esa purificación a veces hay personas que tienen miedo al purgatorio. No tengamos miedo al purgatorio. Si tenemos que pasar por el purgatorio, qué gozo, qué alegría, aunque suframos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues entenderlo bien, todo desde el amor de Dios es súper importante. Y hay veces que nos han dado en revelaciones particulares o en imágenes, pues nos han transmitido una angustia, un sufrimiento, un miedo a la muerte, un miedo al purgatorio que no es correcto, porque realmente el Señor todo lo hace con amor. Y te lo y transmite siempre esperanza. Las cosas no están hechas porque sí, para que sufras o para, sino con un profundo amor. El cielo, fundamental. ¿Qué es el cielo? El cielo no es el lugar solamente de mis placeres, de los placeres o del descanso o del que voy a tener todo, ¿no? No es el cielo, entiéndame con mucho respeto, pero de algunos musulmanes que hablan de, pues que van a tener 70 vírgenes, ¿no? El cielo es digo, seguramente que yo entiendo mal eso, ¿no? Que no soy experto, pero el cielo es el cielo católico es la visión beatífica, la comunión con Dios, la comunión de amor. No accedemos al cielo por nuestros méritos. El cielo es el lugar, no es un lugar fácil, no es un lugar accesible, ¿no? Porque dice, pero está lleno de pecadores arrepentidos y redimidos por la sangre de Cristo. A mí me encanta esa frase del Señor que dice a los judíos, os precederán en el reino de los cielos las prostitutas y los publicanos.
me encanta porque en realidad tiene un punto, ¿no? Tiene un punto por los que se creen justos, que Dios a lo mejor a los pecadores les da el premio porque son humildes, se arrepienten y viven en esa pobreza. Me gusta mucho en eso, pero también porque es Cristo el que nos consigue el cielo. Cuando en el sábado de Pascua Cristo desciende a los infiernos, dice el credo de los apóstoles, y levanta a los hombres al cielo, a los hombres justos al cielo, no al infierno de la condenación, sino al infierno de los justos, ¿no? Como decían antiguamente. Pues ahí realmente estaba esperando a Abraham, Isaac, el rey David. ¿Qué quiero decir? Que llegaron antes al cielo el buen ladrón, el pecador que estuvo al lado de él en la cruz, que Abraham el justo que confió en Dios. ¿Cómo puede ser esto? Pues esto es también motivo de esperanza. Nuestra salvación, nuestra redención, la llegada a la patria celeste, no viene solamente por nuestras obras, sino confiamos en el que nos ha amado, en el que ha muerto por nosotros, el que está dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre por ti, por mí. Y en ese sentido, pues no tenemos que tener miedo, sino mucha esperanza, mucha esperanza. Y este es un poco el sentido de la asignatura de la escatología. Y el último concepto es el de parusía, porque la escatología no tiene solo que ver con mi orden personal, mi salvación individual, sino con la salvación, como he dicho antes, de todo el género humano y de toda la historia. Y nosotros sabemos, bueno, conocéis esa anécdota, ¿no? El Señor sube a los cielos, los apóstoles miran al cielo embobados como atontados. Y aparece un ángel, un par de ángeles, y le dicen, pero ¿qué estáis ahí pasmados? A ver, a ese que habéis visto subir, a Jesucristo lo veréis bajar. Es decir, realmente la promesa no es solamente que Cristo ha subido al cielo y nos va a llevar al cielo, sino que Él mismo va a bajar un día, el, un día va a bajar y va a hacer pues la redención ya completa. A ese concepto se le llama parusía, segunda venida, en el que Cristo tomará posesión del universo como su reino y lo transformará. Y él será, pues se le verá como rey y como juez, ¿no? Y en esa, pues en el fondo de la escatología, como veis, es muy importante unir no solamente la dimensión de la salvación individual, porque si no nos quedamos cojos y caemos en un individualismo, sino también que el Señor quiere transformar la sociedad, las naciones, el mundo entero. Y nada, bueno, estos son conceptos clave que os encontraréis a lo largo del curso pero bueno, son pues la clave un poquito de lo que puede ayudar en lo que respecta a ir bien asimilando los conocimientos, ¿de acuerdo? No sé si tenéis duda acerca de la primera parte de tema teórico, de tema técnico o ahora sobre el tema teórico. Cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Podéis hacer vuestras preguntas si queréis. Antonio, permíteme hacerle un alcance. Excelente explicación. Te felicito de verdad. Creo que con la grabación de que nos vas a compartir, para el participante se le va a hacer mucho más, más fácil entender este tema de la escatología, que muchos de nosotros no sabíamos nada. Nosotros los colaboradores ya hemos llevado el curso y ya estamos entendiendo más el tema, pero tu explicación ha sido excelente, Antonio, te felicito de verdad. Así que aprovechemos a los participantes que se han unido nuevos, sobre todo esta mañana, hacerle la consulta que sea necesaria a nuestro amigo Antonio. Adelante, adelante, prende sus micrófonos y adelante. Hola, Alfonso, ¿quieres decir algo? Has quitado el micrófono, Alfonso. Bueno, yo como siempre quiero saludar desde México a todos, pero antes que nada quiero reconocer el esfuerzo que siempre hace Becat por enseñarnos. Yo he tomado varios cursos y créanme que estoy maravillado. En cuanto a tu explicación de este curso, creo que vamos a aprender partes muy importantes para poder compartir con nuestros compañeros de parroquia, de iglesia, y eso es muy importante, porque vamos a aclarar conceptos que confunden, ¿no? Que nos confunden, que nos hacen desviar nuestra iglesia, como tú dices,
hay tantas ideologías que confunden al cristiano porque a veces no estamos bien preparados. Y no solo confunden a él, sino a la comunidad porque van haciendo esos comentarios que nos desvían. Y yo creo que los cursos que ustedes hacen permiten conocer a la iglesia y compartirla y evitar desviaciones. Muchas gracias, Antonio, y a ti y a Becat por este curso. Y sobre todo, muchas gracias por el Congreso, aunque me desvíe un poco, por el Congreso del Cuerpo. Fascinante. Ojalá y algún día hagan un curso. Creo que todos debíamos de aprender el tema del cuerpo. Es algo que está en boga, es algo como muy actual y que dará respuesta a nuestro crecimiento. Creo que es súper importante. Muy amables, gracias, no interrumpo más. Oye, pues muchísimas gracias, Alfonso. Eh, lo primero, gracias por tu intervención, porque realmente eso me faltaba decir. Normalmente que hacemos los cursos de VCAT los hacemos no solamente para formarnos unos a otros mismos, sino para ayudar en nuestros ámbitos pastorales, de apostolado y demás, ¿no? Y en la familia. Y muchas veces la formación que recibimos es súper importante forzarnos en hacerla bien, precisamente no solamente por el bien que nos hacemos a nosotros mismos, sino por el bien que hacemos a los demás. ¿Cuántas veces las madres de familia, qué buenas y qué entregadas han sido, pero no por ellas muchas veces, no hacían las comidas riquísimas por sí mismas, sino porque cocinaban para los demás, nosotros mismos? Yo muchas veces me sorprendo que es mucho más fácil cocinar para otros que para mí mismo. Si ponemos esto en nuestra mirada, si vemos que esto lo estamos haciendo por los demás, pues yo creo que el curso lo vamos a aprovechar mejor. Y lo del congreso también, la verdad que ha sido una bendición. Yo le transmitiré también a Juli, que ha sido la principal organizadora, todo, pues eso que me has dicho también, ¿vale, Alfonso? Una cosa, porque aquí he visto que ahí había alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a Martín, a Federico, a Silvana por vuestras palabras en el chat. Y Diana dice que si podríamos indicar en horario español peninsular a qué hora del último día del plazo extraordinario se cierra el curso en la aula virtual. Sí, ese es el eterno un poco problema, porque siempre hay personas que dicen, es que pensaba que se cerraba. Yo lo primero que os quiero decir es, por favor, no esperéis al último día, porque si no, es, es que al final es difícil, por lo menos esperar al penúltimo, ¿sabes? Siempre por tener un poco de margen, ¿no? Sé que a veces tenemos dificultades, ya está, no juzgo porque cada uno. Pero, a ver, el curso en principio, un segundo porque voy a mirar la fecha exacta, con horario español. Un segundito. Estamos hablando del curso de escatología. A ver, eso. Esca- Vale. El último día es el 17 de agosto a las 8 de la mañana, hora española. Es decir, que el 16 por la noche vuestra lo tenéis que tener terminado. El 16 de agosto. ¿De acuerdo? De nada, Diana. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, buen día. Hola, Mariana. ¿Sabes qué? Quería preguntar, bueno, espectacular, me encantó y ya estoy empezando a entender muchísimo más antes de empezar el curso. Eh, Quería preguntarte si los puntos estos que fuiste leyendo, de más que nada con qué se confunde, digamos, todo esto, ¿van a estar dentro de lo que vamos a trabajar en el curso o es algo extra que vos elaboraste y podemos tenerlo para leerlo, por ejemplo? Eh, A ver, ¿cómo te explico? Yo he sacado un poco temas como motivadores que, para que entendáis pues, los errores frecuentes para motivaros un poco a entender por la importancia de la escatología y después los conceptos centrales. Los conceptos centrales sí, los errores frecuentes no creo, Ah, porque este curso sobre todo lo ha generado Fernando y yo creo que el tema de los errores frecuentes está pues salteado, pero no como tal la lista.
Pero bueno, si queréis os lo puedo pasar. O incluso en la misma sesión, pues si Porque es... yo no me di cuenta de ir tomando nota, estaba haciendo otras cosas mientras escuchaba y me hubiera gustado tomar nota, pero bueno, ya Pues cuando si me di quieres, cuenta si ibas por el tercer yo te punto. lo puedo pasar, Mariana. Si me escribes a info@vicat.online, yo te paso la relación de los 5 puntos, ¿de acuerdo? Y a quien me lo pida. Yo creo que es Bueno, importante, bueno, ¿eh? Gracias por, sí, por decir. me pareció muy interesante, sí, sí. Mm. Bueno, muchas gracias. Nada, Mariana. Sí, que es que al final hay como una serie de errores que a veces pensamos, esto es una cosa muy interesante para estudiar, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque hay veces que hay errores profundos que si yo no soy capaz de tener los conceptos correctos, me voy a ver persuadido de estos errores. ¿No? Y hay veces, por ejemplo, hay personas que se entregan a ciertas cosas de la nueva era que incluso no son malas. Hay cosas concretas que son inocuas, pero sin la debida formación, de ahí, de eso inocuo, pasas a lo malo. Es como, bueno, una anécdota sencilla. Yo me acuerdo que cuando era chico, pequeño, decían en el colegio, hay que tener cuidado con los que empiezan a fumar tabaco, porque acaban con las drogas. Hombre. Aquí en España no se ve tan mal lo de fumar tabaco, bueno, ahora cada vez más, pero que como en Latinoamérica, pero hombre, la gente pensaba exagerado, pero es verdad, si tú te empiezas a meter en un vicio puedes acabar en otro si no tienes la debida formación. Pues lo mismo, no sé, esto a ver si nos motivamos y así nos tomamos en serio nuestra formación, que es importante, ¿eh? Bueno, pues nada, yo por mí no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna pregunta más, es el momento. Bueno, a la de tres. ¿Alguna pregunta más a la de dos? ¿Alguna pregunta más a la de uno? Pues muy bien. Un abrazo a todos, que paséis un buen fin de semana y que cualquier problema que tengáis, nos escribís, ¿vale? Un saludo. Gracias, Antonio. Adiós. Adiós, Adiós. adiós. Bueno, adiós, Chao, chao. Milagros. Adiós, Elizabeth. Chao, Gracias, bendiciones. Antonio. Bendiciones para Gracias, todos. Un Antonio. Claro, adiós, abrazo. Patricia. Adiós, Leticia. Adiós, Gracias. Karina. Gracias a todos. Alegre de verte, Gracias. Adolfina. Adiós, Saludos, muchas Antonio. gracias. Gracias. Cuídate. Chao, chao. Chao. Nos compartes el video, por favor, Antonio, ¿eh? Sí, claro que sí. Gracias, gracias. Venga, genial. Adiós. Adiós. Adiós.